Saludos y bienvenidos. En esta ocasión, como ven en pantalla, vamos a dar respuesta a una publicación del canal Filosofía Judía por el señor Yaakov. Como pueden ver, la respuesta va a ser al vídeo titulado La razón de por qué Lucas contradice a Mateo. También tiene, creo que, un segundo título y es el error de Mateo en la genealogía. Y ese supuesto error es que se incluye al personaje llamado Jeconías como ancestro de Josué de Nazaret. Bien, antes de proseguir, debido a que estos temas yo sé que son polémicos, quiero aclarar lo siguiente. Con mi respuesta o respuestas que ya he dado a estos vídeos de este canal, yo no estoy implicando que el texto de Mateo o el texto que fuese, no estoy implicando que sean infalibles, o sea que no sean libros libres de errores. De hecho, yo tengo la postura, yo creo que es muy normal que existan errores en los libros, cualquiera que sea el libro. Pero el problema acá es que los errores no son simplemente de copias, sino que son errores que implican una manipulación al texto. Entonces, el asunto que yo quiero que considere la audiencia es que este canal llamado Filosofía Judía, el cual se dedica sistemáticamente a realizar críticas, creo yo, infundadas sobre ciertos textos, como si fuesen o si estuviesen estos textos llenos de errores malintencionados, pues yo creo que el objetivo de este canal, Filosofía Judía y su expositor Yaakov, creo que intencionalmente no hacen la distinción entre lo que dice un texto y la interpretación teológica cristiana que se formula sobre el texto en cuestión. Ahora estamos analizando el capítulo 1 del libro llamado Mateo. No hace intencionalmente la distinción entre lo que dice el texto y la interpretación que la teología cristiana, años después, realizó sobre el texto. Pero curiosamente, cuando Yaakov de Filosofía Judía habla, por ejemplo, de la Torá, del Tanaj, pues claro, no emplea la lógica cristiana, sino la lógica judía, para darle una interpretación al texto de la Torá o del Tanaj. Pero cuando habla de los escritos de los discípulos del rabino Josué de Nazaret, desaparece instantáneamente la lógica judía y en su lugar pues emplea la teología cristiana para interpretar los textos de los escritos judíos, los discípulos de Josué. Es decir, no distingue entre Josué de Nazaret y el Jesús producto de la teología cristiana, y esto evidentemente lo hace con toda intención. No distingue, repito, entre texto e interpretación. Es sabido muy claramente en nuestros días que la imagen que proyecta el cristianismo del Jesús histórico no coordina con lo que dicen los textos de sus primeros discípulos, lo que el cristianismo llamó Nuevo Testamento. Entonces, la proyección cristiana en muchos casos es, lamentablemente, una interpretación que contradice los escritos de los primeros discípulos de Josué de Nazaret. Y en este sentido es que les digo, Jesús o el Jesús del cristianismo viene a ser prácticamente la antítesis del personaje histórico mencionado en los escritos de sus primeros discípulos, lo que el mundo occidental conoce como Nuevo Testamento. Por lo tanto, me parece muy deshonesto por parte de Yaakov en Filosofía Judía que no haga la distinción entre un texto y la interpretación que el cristianismo años después le da al texto. Y las bases sobre las cuales critica el texto es, pues, sobre falacias de hombre de paja. Es decir, critica un texto judío, el llamado Nuevo Testamento, empleando interpretaciones propias de él. O sea, no es lo que dice el texto, él lo interpreta, claro, sabiendo que la interpretación es errada, para luego criticar
su propia interpretación del texto. Esto es la falacia del hombre de paja. O sea, o también quizás interpreta o emplea interpretaciones erradas provenientes del cristianismo como un medio para atacar al texto. Entonces, en lugar de enfocarse en lo que dice el texto, se enfoca en interpretaciones erradas. Así que, señores, estimada audiencia, el enfoque de mi discurso es en relación al texto, no a la persona de Jacob, es al texto en cuestión, a la crítica que Jacob ha hecho es sobre el texto basado en una interpretación errada, manipulada. Ese es el sentido, o sea, la respuesta va en ese sentido. No lo que el cristianismo diga o deje de decir, eso es cuestión de la teología cristiana y de los exponentes provenientes del mundo cristiano. Entonces, en este caso, el texto en cuestión es el capítulo 1 del libro llamado Mateo, y la mención es la razón del video es que supuestamente, según dice Jacob, el hecho de que en el texto de Mateo se menciona a Jeconías en la genealogía de Josué, según Jacob, dice que eso es un error porque la presencia de Jeconías pues invalidaría la mesianidad de Josué. Por lo tanto que Mateo se equivocó al inventar esta genealogía y colocar a Jeconías. El enlace del vídeo que estoy criticando se encuentra debajo de este vídeo, o sea, en la descripción de este vídeo, para que usted pueda ver el video en contexto y no se sienta manipulado por lo que yo vaya a vertir a continuación. Bien, según Jacob, el error en la genealogía de Mateo, como ya dije, es que Mateo incluyó a Jeconías. Y la argumentación de Jacob la basa en el escrito de Jeremías, capítulo 22, del verso 28 al 30, donde dice una sección específicamente sobre la cual Jacob hace alusión: ningún hombre de su descendencia, o sea, de la descendencia de Jeconías, logrará sentarse sobre el trono de David. Entonces, según Jacob, debido a que Jeconías tiene esta maldición claramente mencionada en Jeremías, pues el Mesías no puede ser de la línea de Jeconías. Aquí tienen la conclusión que hace Jacob. El Mesías no puede ser de la línea de Jeconías. Este análisis de Jacob, filosofía judía, va en contra de la tradición judía, porque como te evidenciaré en unos pocos minutos, la literatura judía antigua identifica al Mesías como un descendiente nada más y nada menos que justamente Jeconías. Bien, si te interesa el tema, te pido que te quedes hasta el final. El análisis de Jacob tiene cierto sentido. Yo lo entiendo. Es decir, si el análisis viniera de alguien que no tiene mayor conocimiento del contenido en la Biblia hebrea y la tradición judía, tiene sentido el análisis. El análisis de Jacob es que si a Jeconías se le dijo: ningún hombre de tu descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, entonces, por lógica, el Mesías, que significa el ungido para gobernar como rey sobre Israel, no puede venir del linaje de este señor llamado Jeconías. Pero como te decía, a la vez, el mismo análisis que está expresando Jacob deja mucho que decir del conocimiento que pueda tener el que hace el análisis, o sea, el conocimiento que pueda tener sobre la Biblia hebrea y las tradiciones judías. Ahora bien, lo que no tiene sentido para mí es que, basado en la premisa de Jeremías 22, que coloco en pantalla otra vez, lo que no tiene lógica para mí, o sea, no es un análisis lógico, es que basado en lo que dice Jeremías 22, Jacob o X persona diga que Mateo cometió un error al incluir a Jeconías en el registro genealógico de Josué. ¿Por qué sería un error? ¿Qué tal si Josué es en verdad descendiente de Jeconías, como confirma el texto de Mateo? ¿Por qué sería un error decir la verdad? Sería un error únicamente
desde la lógica de Jacob, porque para él, Mateo lo que se ha inventado de la nada una genealogía, y por lo tanto le quedó muy mal la genealogía inventada porque se olvidó de que Jeconías había recibido una maldición. Note lo que dice Jacob. Fíjese, se lo comparto en pantalla. Recuerde que si quiere ver el video de Jacob completamente, está debajo de la descripción de este video el enlace, para que usted lo vea o lo escuche en contexto. Mateo al parecer se le olvidó o no tenía el texto, entiéndase el texto de Jeremías, a su mano, y por eso él, o sea, el autor de Mateo, incluye a Jeconías y jala desde allí hasta José. A esta suposición creada por Jacob, él le agrega otra opinión. Él dice que Lucas, notando el error que había cometido Mateo, pues toma el libro de Mateo y lo corrige. O sea, corrige el error, corrige el hecho de que Mateo colocó a Jeconías como ancestro de Yehoshua. Y el resultado de esta corrección es, pues, la genealogía que registra Lucas. Lucas corrige el linaje de Yehoshua. Creo que tengo la cita en pantalla, bien registrada acá. Dice Jacob, Lucas corrige el linaje de Jesús, porque no puede venir de Jeconías. No puede venir de Jeconías. Interpreta, supone, opina Jacob. Porque si Jeconías tiene una maldición, ¿cómo rayos va a venir de ahí? Eso es lo que dice literalmente Jacob. O sea, ¿cómo puede tener Yehoshua dos genealogías? Quizás se pueda preguntar alguno de la audiencia. Dos genealogías por la línea paterna, porque la genealogía registrada en Mateo y en Lucas, ambas son de Yosef por línea paterna. Es un tema que ya hemos tratado en otra ocasión, como en la cultura judía es algo que puede suceder, que una persona tenga dos registros genealógicos por línea paterna. Pero ese no es el tema que vamos a tratar hoy. El enfoque es, en la presente transmisión, responder brevemente sobre la aseveración que hace Jacob, que el Mesías no puede venir de la línea de Jeconías porque este fue maldecido en Jeremías 22 y que por lo tanto Mateo o el autor de Mateo erró al colocar a Jeconías en la genealogía de Yehoshua. Creo que en lugar de ello, en lugar de hacer esas aseveraciones, hay preguntas lógicas que pueda hacer un lector. O sea, cualquier lector simplista, nótese, no cualquier lector que conozca de la Biblia hebrea y de las tradiciones judías. Un lector que desconozca esto, un lector simplista, puede hacerse una pregunta como la que comparto en pantalla. Si Yehoshua, según Mateo, es un descendiente de Jeconías, ¿cómo puede ser entonces el Mesías? Ya que la maldición en Jeremías impide que los descendientes de Jeconías asuman el trono de David. Esa es, yo creo que una pregunta inteligente, razonable, tiene sentido. Para ello tenemos que leer la maldición que está registrada en Jeremías 22:30 sobre Jeconías. O sea, la solución no es decir que Yosef no es el padre de Yehoshua, porque en el texto de Mateo, Yosef es identificado como el padre de Yehoshua, que nació de forma milagrosa, sobrenatural, efectivamente, pero esto no implica que no sea el padre. Bien, vamos a leer entonces Jeremías 22:30. ¿Qué dice el texto? Que pueden ver ustedes el hebreo y una traducción. Inscribid a este hombre, este es Jeconías, sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Vamos a analizar el texto rápidamente. Bien, la descendencia de Jeconías mencionada en la maldición bien podría ser una referencia limitada a sus propios hijos, es decir, a su descendencia inmediata. Y esta deducción está basada en la frase del texto que dice en sus días, como pueden ver la cita. Es decir, ese es el tiempo que duraría la maldición, durante los días de Jeconías. De hecho, si leemos en Primera de Crónicas, el capítulo 3, allí se registra exactamente lo que sucedió, cómo esta maldición tomó lugar. Jeconías, según Primera de Crónicas 3, Jeconías no tuvo éxito como rey. Solo duró unos 3 meses
su reinado antes de rendirse al poderío de Babilonia. Y efectivamente, ninguno de sus hijos gobernó sobre Judá. Pero sabemos de la existencia de un hombre llamado Zerubabel. Zerubabel es descendiente muy cercano de Jeconías. Es el nieto de Jeconías, el cual llegó a ser gobernador de Judá cuando los exiliados judíos regresaron a Jerusalén, o sea, a la tierra de Israel. De hecho, quiero compartir con ustedes en pantalla la cita del profeta Hagai o Ageo 2:23. Dice allí: declara el Eterno, te tomaré a ti, Zerubabel, hijo de Shealtiel, siervo mío, y te pondré como Jotam. Dice en hebreo, Jotam significa anillo de sello, porque yo te he escogido. Ahora note cómo el profeta Hagai, al bendecir a Zerubabel, emplea el mismo término usado por Jeremías en la maldición, en Jeremías 22:24. Acá lo tienen en pantalla. ¿Qué dice Jeremías 22:24? Aunque Jeconías, rey de Judá, sea un Jotam, sea un anillo de sellar en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Y vemos entonces cómo Hagai, curiosamente, emplea el mismo término Jotam para declarar la bendición divina sobre el descendiente de Jeconías. Curioso, ¿cierto? Ahora bien, lo más curioso de este asunto, de esta charla, de este análisis judío, es que esta interpretación que les acabo de dar respecto a la maldición de Jeconías es una interpretación, a mi entender, muy lógica y muy apegada al texto hebreo. Resulta que esta interpretación que he dado se encuentra en la tradición judía antigua. No sé, quizás Yaakov de filosofía judía no lo sepa, lo voy a compartir en pantalla para todos. El Midrash Shir HaShirim 8:6-2 es un comentario hermenéutico sobre Cantar de los Cantares. Este fue compuesto en el siglo VIII aproximadamente, pero trae enseñanzas, o sea, recopila enseñanzas de rabinos que vivieron muchos siglos atrás. Por ejemplo, como ven en pantalla, registra la interpretación que hace Rabbi Yitzhak del siglo III de la era común sobre Jeremías 22, Ageo 2:23. Dice así: en sus días no prosperará, o sea, en sus días Jeconías no prosperará, pero en los días de su descendiente sí prosperará, como está escrito. Y la referencia es Hagai 2:23. Y en este contexto, pues continúa el Midrash Shir HaShirim Rabbah diciendo: grande es el poder de la teshuvah, o sea, del retorno, del arrepentimiento, ya que anula el decreto, como queriendo decir que gracias al arrepentimiento, al retorno, fue anulada la maldición divina sobre Jeconías en Jeremías 22. Otro midrash, sí, porque no tengo solamente una evidencia. Ustedes saben que me gusta compartir bien claro toda la información, los datos concretos. Otro midrash llamado Tanjumá. Este fue compuesto aproximadamente en el siglo VI, pero recuerden, las enseñanzas allí recopiladas vienen de maestros que vivieron en el siglo III, IV y V. Bien, en la sección Toldot o Parashat Toldot, Simán 14, dice el texto: el Mesías desciende de Zerubabel. Y yo les pregunto, ¿Zerubabel desciende de quién? De Jeconías, según el texto bíblico. Así que vamos con un ejemplo más. Ahora nos vamos a acercar mucho más a nuestros días. Este libro llamado Orjot Tzadikim
En la sección Sha'ar Tshuva, en la sección sobre lo importante que es el arrepentimiento, el retorno, al final de la sección, como pueden ver en pantalla, se hace mención del retorno de Jeconías. Jeconías hizo Teshuvah. Jeconías se arrepintió de sus errores, se volvió al Todopoderoso, y para confirmar la cita, el autor de Orjot Tzadikim cita, claro, primero la maldición sobre Jeconías en Jeremías 22 y luego la bendición mencionada por el profeta Haggai, la bendición sobre Zerubabel, descendiente de Jeconías. Bien, con esto finalizamos. Mientras Yaakov, de filosofía judía, dice que Mateo erró. ¿Por qué? Porque el Mesías no puede ser de la línea de Jeconías. Aquí hemos puesto las evidencias, los datos contundentes. Es anti la lógica judía. O sea, no va de la mano con la lógica, el análisis de un judío que conoce el texto bíblico y el texto, digamos, los textos tradicionales o rabínicos. A la luz de la Biblia hebrea, a la luz de las tradiciones rabínicas registradas en estos midrashim, Shir HaShirim Rabbah, Midrash Tanhumá, desde antaño hemos evidenciado que han habido judíos que, en este caso, lo más probable es que no creían en la mesianidad de Yehoshua. Sin embargo, creían que el Mesías sería un descendiente precisamente de Jeconías. Entonces, yo creo que realmente es lamentable el intento o los intentos fallidos del señor Yaakov al querer desesperadamente encontrar errores, en este caso en el libro de Mateo. Y digo lamentable porque es un canal que se llama, o sea, Yaakov transmite desde un canal que lleva el nombre Filosofía Judía. Y lo que está haciendo es descalificando, pisoteando las enseñanzas y las tradiciones judías, como se ha evidenciado. Por otra parte, me llama mucho la atención cómo es que Yaakov no tiene el conocimiento de la lectura de estos midrashim como los que he compartido. ¿Cómo no sabe que esto existe? O sea, que la lógica de que el Mesías es descendiente de Jeconías ya fue dicho por los rabinos de antaño. Pero, sin embargo, Yaakov en sus análisis evidencia tener mucho conocimiento de la teología cristiana. Me llama eso la atención. Si conociera la literatura judía, yo creo que no hubiese dicho que el Mesías no puede ser de la línea de Jeconías, porque, repito, contradice la lógica judía registrada en estos midrashim que he compartido hoy. Lo cierto es que cuando Yaakov en Filosofía Judía, en su canal, analiza el texto, el libro judío de Mateo, no está tomando en consideración las enseñanzas judías antiguas, y esto lo lleva a decir cosas sin fundamento. Lo llevan a contradecir el nombre que pregona con su canal, Filosofía Judía, que desconoce literatura judía rabínica. En fin, que el hecho de que Jeconías figure como ancestro de Yehoshua en la genealogía en el libro de Mateo no lo descalifica como Mesías. Al contrario, era algo que los judíos de antaño estaban esperando, que el Mesías fuese un descendiente de Jeconías. Y mucho menos implica que sea un error que Mateo haya mencionado a Jeconías y que, según Yaakov, luego tenga que venir Lucas a corregir ese supuesto error. Si te ha gustado la información que he compartido, no olvides dejar un like, un comentario, comparte el video con tus seres queridos y muchas gracias por tu apoyo. Será hasta la próxima.